Hoy les presentamos una edición súper especial de nuestro programa. Para los que recién se estén sumando a nuestras clases, les contamos que algunos días reforzamos los temas aprendidos con conferencias o como hoy, con documentales. En este episodio de Aprendo en Casa reforzaremos nuestro aprendizaje sobre la diversidad cultural. Así que estén atentas y atentos porque el contenido del día de hoy está suculento e interesante. Hoy vamos a tomar conciencia de la diversidad lingüística en nuestro país. ¿Para qué? Pues para empezar a cambiar la idea de que solo hay un tipo de castellano y que quien rompe las normas convencionales lo está hablando mal. Lo que hay que hacer es observar las diferencias y aceptarlas dentro de un mismo paraguas, como la lengua castellana. Así que prepárense, porque ahora conoceremos las diferentes formas de hablar castellano en nuestro país, a través de un documental llamado Los Castellanos del Perú. Recuerden, por favor, anotar las ideas más importantes y lo que más les llame la atención. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Empecemos! Dime, mi socio, hola. ¿Qué hola hacer? ¿Cómo anda la cosa, eh? Y yo le decía, no, yo quiero el buzo, la parte de arriba. Y me decían, ¿esta de dónde viene? Y bueno, nos caímos muy bien de arranque y comenzamos a salir y... El castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. Cada una de ellas lo habla de una manera particular. No existen dos hablantes de castellano que lo hablen exactamente igual. El castellano no es uno solo, y en el Perú se habla de muchas maneras. De mi hermano, su carro, aunque sea una niñita. Había un taladillo rojo. Taxi, llévenme a tal sitio. Dice, ustedes son del norte. Lima, como dice el P, ¿no? P, hola P, ¿cómo estás P? Todo es P, Lima. O sea, que allá hablan carro, o carro. Carro. Acá es carro. Oye, paisano, ¿de acuerdo cómo dicen los limeños? Todos hablan al revés, igual. En vez que digan pollo, dicen pollo. Por ejemplo, en la costa lo que dicen, no dicen como debe ser la gallina, sino dicen la gallina, el cuchillo, y eso no es, pues, el cuchillo es, ¿ve? Ahora ya no dice sí, pues, dice sí, pe, ya. Pero acá en Iquitos, allá dice sí, pe, acá dice sí, de. El bisturí japonés a solo 1000 pesos. Las personas de diferentes partes del mundo hablan el castellano con características propias. De modo que nuestra lengua no es una sola, sino que está compuesta por distintas variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas se diferencian por distintos tipos de rasgos, que pueden ser de vocabulario, de pronunciación o de gramática. Por ejemplo, no todos usamos el mismo vocabulario. Pues le quería decir que eso acá le dicen maíz, pero nosotros allá en México lo llamamos elote. Acá en el Perú le decimos choclo. Pues choclo, allá es mazorca. Que tienen esa gracia, yo le... Las variedades lingüísticas se distinguen también por la pronunciación, es decir, por los diferentes sonidos que usamos los hablantes, así como por nuestra entonación. Zapato. Para esto, la niña o el bailarín o la bailadora necesita tener unos zapatos especiales. Zapato nomás. Las variedades del castellano también se diferencian por su gramática, es decir, por la manera en que los hablantes combinamos las palabras o por la forma particular de algunos elementos gramaticales. Nosotros decimos sentate, acá se dirían siéntate, acá dicen ven, nosotros decimos vení. De mi hermano, su carro. ¿Y cómo hiciste? Me fui en el carro de mi hermano. Las diferentes variedades de castellano tienen un mismo origen histórico. El latín que llegó a la península ibérica, llevado por los romanos, se hablaba de diferentes maneras,
y con el paso del tiempo se fue diversificando en diferentes lenguas como el castellano y el portugués. El castellano hablado en España fue cambiando a lo largo de los años y sigue cambiando hasta el día de hoy. Durante los siglos XV y XVI, los españoles atravesaron el Océano Atlántico y conquistaron gran parte del continente americano. De esta manera, trajeron a América el castellano de la época y lo impusieron sobre las lenguas que se hablaban en nuestro territorio. Desde entonces, el castellano ha ido cambiando en los diferentes lugares en los que se habla y se ha ido diversificando en diferentes variedades lingüísticas. El castellano americano en particular se ha visto notablemente influido por las lenguas originarias de América. Todas las lenguas cambian constantemente. No ha habido nunca un estado anterior de la lengua en que la lengua haya sido estática y luego haya comenzado a cambiar y por lo tanto a degenerarse. Esa es una idea equivocada que no tiene ningún sustento científico. Palabras que antes eran prestigiosas ahora han dejado de serlo, y palabras que ahora lo son dejarán de serlo mañana. Por ejemplo, la palabra aiga, que en la actualidad es considerada negativamente, la encontramos en el Quijote de Don Miguel de Cervantes. De manera similar, palabras que hoy día son prestigiosas, mañana dejarán de serlo y serán consideradas negativamente por quienes nos sigan en el tiempo. Empezaron mañana, ya se vende. Nunca nadie le ha dicho que es igual. En el Perú se hablan también diversas variedades de castellano. Según el lugar en el que vivimos, las personas hablamos el castellano de manera particular. Así pues, en el Perú existen distintas variedades geográficas de castellano. O sea, puchero tenían que hacer hervir para que inviten al pueblo. El rinconcito cataquense. ¿Qué comidas hay? Ceviche, seco chabelo, sudado, pasado. ¿Qué es seco chabelo? Seco chabelo, plátano verde con cecina de res. Ha sido pues todo vestido de blanco, pantalón y saco, y amarrado su mochila acá, y el checote al pescuezo, los bailes. Para mí lo más probable es quedarme aquí en Lima. Mejor descanso pues no me canso en el viaje. A mí me encantaría viajar. La bestia. Y después dijo, ay, en este mundo hay 3 clases de zoo. Zoo de borico, zoo de plata y zoo de zoo. ¿Con quién estabas? ¿Con quién te has topado? Yo estaba en el colegio, pues. ¿Topado? Con varios, señorita, con varios. Las variedades geográficas del Perú se distinguen por su vocabulario. Dice, cuando estoy mojado, dice, ha habido bastante chulal. Bastante chulal es cuando está mojado la pampa, el pasto, ¿no? Si quieres un poto, sacas un poto. Si quieres un mate, sacas un poto y un mate. Y si lo quieres para calabazo, le cortas arriba nomás el piquito. Se emplea también achutúrate. ¿Qué quiere decir? Ponerse en cuclillas. También se llama humache. Y el palito es la viejita donde para enfriar. Eso acá dicen los churres a los niños. Veo ese churre ¿verdad? Que le pega acá al otro churre. ¿Al ladrón? Dicen chicapa. Me ha chicapeado, me ha chicapeado. Ah, ¿sí? Las variedades geográficas también se distinguen por la pronunciación, es decir, por el uso de diferentes sonidos y por la entonación particular con la que hablamos. Estaba corriendo y a la hora está viniendo con una manzana bien grande. Que llegan y engañan, hablan por los codos, me invitan chela. Me provoca galopear este burro porque camine rápido. A los 6 años yo salí de mi comunidad de allá de Sicuani, de Onojora. Entonces aprendí acá el castellano rápidamente. Mis amigos que me veían me saludaban, me decían, yo soy de Cotocó. Las variedades geográficas de castellano presentan también diferencias en su gramática. Por ejemplo, algunas personas dicen su casa de María, otras dicen la casa de María y otras de María su casa. Veamos otros ejemplos gramaticales. Mi hermano tiene una su ahijada.
es del bautizo. No, sí, cham, la mamá viene, ahora te va a pegarte. Así siempre llama. Pensábamos que el pan se iba a quedar así flaquito, eso es lo que pensábamos nosotros, y no dejábamos a veces que leve mucho y ya lo poníamos ahí y salía como galleta. Ella miró y ya no había los pancitos. Y cuando me dice tengo hambre, le doy de comer del gualte su pepa. Qué interesante es aprender sobre la gran variedad de castellanos que existe en nuestro país, ¿no? Es decir, que aquellas diferencias que hemos notado en algún momento y que nos parecieron incorrectas o extrañas, son en verdad bastante usuales. Ahora sabemos que no hace falta comparar, sino más bien observar y comprender. Recuerden anotar algunas ideas para seguir profundizando con ellas. Mientras tanto, les voy a dejar algunas preguntas para resolver antes de continuar con nuestro programa. ¿Les parece? Muy bien, ¿están preparados? ¿Tienen sus cuadernos, sus lapiceros? Muy bien, anoten entonces. El castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. ¿Todos lo hablan igual? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿la lengua castellana es estática o se ha transformado en el tiempo? A ver, repito la pregunta. ¿La lengua castellana es estática o se ha transformado en el tiempo? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Por qué hablamos de modos tan diferentes? De nuevo, a ver. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Por qué hablamos de modos tan diferentes? ¿Anotaron? Perfecto. Entonces estén atentas, estén atentos, porque ya volvemos con Aprendo en Casa. Ya estamos de regreso aquí en Aprendo en Casa. Soy Stephanie Orue y hoy estamos en un programa súper especial. Estamos presentando el documental Los Castellanos del Perú. Pero recuerdo que hace un instante le dejé algunas preguntas, ¿verdad? Ah, ¿ustedes qué pensaron? ¿Que me iba a olvidar? No, pues, ¿las pudieron resolver? Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si compartimos notas y así a ver si coincidimos o no? ¿Sí? Súper. Empezamos entonces. Muy bien. Dice así. Más de 300 millones de personas hablan castellano en el mundo, pero ¿todos lo hablan igual? Esa fue la primera pregunta, ¿verdad? A ver, ¿qué respondieron ustedes? Yo también respondí lo mismo. Pues no, porque el castellano ha ido viajando por todo el mundo y cambiando en cada lugar. Como vimos en el documental, todo inició en la península ibérica, pero con el tiempo se fue extendiendo y diversificando. Por ejemplo, a Latinoamérica llegó con los españoles. Se fusionó con las lenguas que ya teníamos y fue ahí cuando nació nuestro castellano. Muy bien, perfecto. Vamos con la segunda entonces. La segunda pregunta fue, ¿la lengua castellana es estática o se ha transformado con el tiempo? A ver, ¿qué opinan ustedes? Según lo que vimos, el castellano ha estado evolucionando siempre, ¿verdad? Se ha ido transformando. Los contextos sociales y los cambios generacionales han hecho que esto sea posible. ¿Sí? Ok, finalmente nos preguntamos, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Por qué hablamos de modos diferentes? Lo que pasa es que las diferencias en nuestro castellano se deben a la gran diversidad geográfica que tenemos. ¡Sí! En cada una de las zonas geográficas, el castellano tiene distintas variedades lingüísticas, gramaticales, vocabulario y pronunciación. ¿Qué les parece si vemos qué otras variedades lingüísticas hacen que tengamos una vasta y rica diversificación de la lengua castellana? ¿Sí? Muy bien. Sigamos observando entonces nuestras diferencias. Vamos a verlo. Además de las variedades geográficas, en el Perú existen diferentes variedades sociales de castellano. En nuestro país
encontramos diversos grupos de personas que hablan de maneras distintas. Por ejemplo, los niños no hablan como los adultos. Las mujeres hablan diferente que los hombres. Los miembros de diversos grupos culturales hablan de manera distinta. No sabes, pero así alucinante. Desde que entrabas había un tabladillo rojo ya, y en el centro tenía la flor de lis. Aunque sea una ñiquita, ¿no? La madre le sacó la mierda más. ¿Cómo? ¿Qué le hizo? Más, bailó, se puso así, no sé qué bailar. Por variedad social nos referimos únicamente a la variación en el lenguaje por clase social. Hay que entender este concepto de variedad social de manera más amplia, ya que la variación en el lenguaje se explica también por diferenciaciones de género, de grupo étnico o diferenciaciones generacionales. Inclusive podemos llegar a decir que un grupo de jóvenes habla una variedad social específica. No, nunca, alucina que nunca se olvidaba. No, sí. Yo iba a jugar pichanga 1000 veces con él y nunca se olvidaba. Nunca se olvidaba la pelota. Nunca, ni una vez. Y nunca nadie le ha dicho que lleve bola, mañana. Estas múltiples dimensiones sociales que influyen en la variación en el lenguaje no lo hacen de manera separada, es decir, el género por un lado o la generación por otro lado, sino que interactúan en el uso lingüístico en contextos específicos. Otras variedades de castellano que encontramos son las variedades adquisicionales. Hay muchas personas que han aprendido el castellano como su segunda lengua y lo hablan de una manera particular a causa de su lengua materna y de su propia creatividad. Por ejemplo, los extranjeros que viven en el Perú tienen diferentes acentos. Llegué a Perú hace casi 2 años. Aprendí idioma acá, sin estudiar. Tuve que aprender en la calle. Vengo de Francia, del sur de Francia. Y pues vivo acá en Perú desde un mes, pero ya me vine acá 3 veces. Al castellano sí, es difícil para mí. No es mi lengua, mi idioma natal. Todavía no puedo hablar como esto, completamente, sí. Pero me gusta el castellano. Un ejemplo notable de variedad adquisicional que hablamos en el Perú es la variedad de castellano de los inmigrantes chinos. En castellano me llamo Pedro. Nombre chino, Chen Jiang. Yo tengo en Perú 5 años. ¿Y dónde ha aprendido español usted? ¿Cómo lo habla? Cuando yo llego en Perú ya recién aprendido. Como el verbo haber en chino es el mismo que el verbo tener. Y el verbo haber nosotros lo usamos a veces para formas del pasado, no formas compuestas, como decir he comido, he venido, he ido, había ido, había venido. En chino también se usa el verbo haber, pero ese verbo haber también significa tener en chino. Entonces cuando uno no sabe chino a veces es muy difícil entender algunas cosas, como cuando dice, oye Joseph, tú mucho tiempo no tiene bienes. Entonces mucho tiempo no tiene bienes, ese tienes es el verbo tener que saber, o sea lo que quiere decir es no has venido de hace mucho tiempo, dice mucho tiempo no tiene bienes. También encontramos variedades adquisicionales de castellano en la selva del Perú. Llegué primera vez, ya pues poco a poco se acostumbraban. Educarlos a los alumnos, ¿no? Para que puedan enseñar allá en la educación, en el campo. Yo mismo he educado solo, no me han educado mis padres. Yo conozco todo indígenamente, a ras hasta las alturas, conocimiento indígena. No hay una sola forma de hablar castellano en la Amazonía, hay diferentes formas. En este sentido hay distintos castellanos amazónicos. Estos distintos castellanos son aproximadamente 38 o 40. Y las diferencias en los castellanos amazónicos tienen que ver con la estructura de la lengua en términos sintácticos, morfológicos, fonológicos. Pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando un machiguenga debe decir la frase castellana o la oración castellana, duele mi dedo, lo que él va a decir es herere, mirero. ¿Por qué dice esto? Simplemente porque no tiene una D en el sistema fonológico del machiguenga.
En la zona andina encontramos una importante variedad adquisicional de castellano. Se trata de la variedad de los que hablamos quechua o aymara y que hemos aprendido el castellano como nuestra segunda lengua. Esta variedad está formada por un enorme grupo de personas bilingües que hablamos el castellano de manera creativa, dotándolo de rasgos lingüísticos particulares. Marisolcha, así le llamamos siempre. Siempre lo ponen. Marisolcho, Juancha. Siempre me radico en mi comunidad Jorimaca. Estoy en estos momentos preparando mi tesis para optar el grado de licenciada en antropología. Dice, había una vez 4 hermanos ayer, habían venido a fundar al Imperio del Cusco. Licor así, en tacita había de ese tamaño. Tenía su cordoncito, pues. Amarradito, 2 tacitas de ese tamaño era. Ahí, en esa expresión, efectivamente se pueden encontrar todas estas características que hemos mencionado. Es decir, por ejemplo, pues fenómenos fonéticos, ¿no? La pronunciación de la R, que es típicamente andina. El orden sintáctico está muy claro, el verbo se está poniendo al final, ¿no es cierto? Y también el uso exagerado del diminutivo, ¿no? La variedad adquisicional andina se originó con la colonización española. En esa situación histórica, los antiguos peruanos se vieron obligados a aprender el castellano como su segunda lengua por necesidad, ya que el castellano fue impuesto como lengua oficial, desplazando las lenguas originarias del Perú. Así, esta variedad adquisicional, hablada a lo largo de todo el territorio andino, ha ido tomando forma propia de generación en generación, al punto que ha dejado de ser una variedad exclusiva de los bilingües y ha pasado a ser la lengua materna de un enorme grupo de peruanos. Esta importante variedad social del castellano del Perú se conoce como castellano andino. Nosotros que somos bilingües, nuestros hijos como nosotros hemos construido su lenguaje, le hemos enseñado el castellano, entonces ellos han asimilado también nuestra forma de hablar. Durante el siglo XX, debido a las grandes migraciones del campo a las ciudades, el castellano andino se extendió sobre todo el territorio nacional. Su influencia es tan profunda que en el castellano de todas las regiones y clases sociales de nuestro país se encuentran características lingüísticas del castellano andino. Y esto ocurre sobre todo con determinados tipos de estructuras lingüísticas que son menos perceptibles, es decir, menos combatibles desde el punto de vista normativo, y se van imponiendo sin que nosotros nos demos cuenta. Fenómenos de tipo sintáctico, fenómenos de tipo semántico se van filtrando dentro del castellano general nuestro y lo van remodelando en buena cuenta. ¿Quién está acá? Muchas palabras que provienen del castellano andino se han impuesto entre nosotros. Yo me fui a Arnold, que es una chingana, pero sí, de las peores. Asquerosa. Sí. Te dan 2 puchos por una chela. Sí, es que Ñangueri es pata del dueño, pues. Entonces, por 9 lucas, te dan la chela y dos puchos. Oye, ¿no te enseñaron? No. La influencia del quechua también se refleja en formas gramaticales que han enriquecido el castellano del Perú. Tal es el caso de formas verbales como había sido. ¿Y ese es tu hermano? Ajá. Ah, mira, había sido guapo tu hermano. Esto es un fenómeno ya consumado incluso en muchos aspectos. En el caso de Lima se va notando igualmente cómo ciertos rasgos de este castellano andino se van también confundiendo con aquello que se considera como típicamente castellano estándar limeño. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, ¿verdad? El idioma parece flexible, que se transforma según cómo lo usa la gente, ¿no? Y seguro a todas y a todos nos ha pasado que conocemos a personas que hablen muy distinto entre sí. Sí, claro, es que todo tiene una explicación, pues chicos. Repasemos los conceptos que hemos aprendido en el video, ¿les parece? Muy bien.
En el Perú existen muchas variedades de castellano. Grupos distintos de personas hablan de maneras distintas, claro que sí. Estos grupos están compuestos por personas de distintas edades, género o que comparten características culturales y tienen sus propias jergas o maneras de hablar. También vimos en el documental que hay otro tipo de variedad que se llaman las variedades adquisicionales. Estas suceden cuando personas aprenden el mismo idioma como segunda lengua, sean extranjeros o peruanos que tienen otra lengua materna. Cada acento tiene un origen propio también. Si pensamos en las variedades lingüísticas de las personas que nos han enseñado a hablar, ¿cuántas combinaciones diferentes han formado nuestra propia manera de expresarnos? Ahora me encantaría que hagamos un ejercicio. ¿Les parece? Ay, a mí me encanta hacer ejercicios. Bueno, en tu cuaderno de Aprendo en Casa o quizá en una hoja, haz un dibujo de tu árbol genealógico. Sí, ahorita, hazlo, te doy tiempo. Eso es. Comienza poniéndote a ti en la raíz. Exactamente. Luego, encima el nombre de tus padres. Exacto. Y luego, encima de ellos, el de tus abuelas y abuelos. Vamos a empezar a investigar. Muy bien. Perfecto. Ahora, debajo de cada nombre, escribe de dónde vinieron y qué lenguas conocen tus antepasados. A ver, si necesitas preguntar, investigar, explorar, este es el momento. Te pregunto, a ver, ¿tus abuelos vienen de diferentes pueblos? Ah, ya estamos entrando a los detalles, chicos. Ahora te pregunto, ¿alguno de ellos hablaba quechua, aymara o alguna otra lengua? Pregunta ahí. Infórmate más sobre tus antepasados. Quizá tus padres son de la misma ciudad, pero de diferentes barrios. Eso es interesante también, ser más específico todavía. Bueno, si no estás seguro del origen de tus padres o tus abuelos, pregúntale a algún familiar cercano para que así te pueda ayudar a terminar tu árbol genealógico. Con el árbol terminado podemos hacer un mapa de nuestras raíces lingüísticas que probablemente influyen aún hoy en nuestra manera de hablar. Bueno, cuando hayas terminado tu árbol, ¿sabes qué? No te olvides de tomarte una foto. ¡Claro! Compártela con nosotros a nuestro correo electrónico para que así podamos ver las variedades lingüísticas que tenemos en nuestro país. Y de paso, si tú también quieres, puedes tomarte una foto con tu arbolito, ¿ah? ¡Claro que sí! Muy bien, volvemos con más en Aprendo en Casa. Ahora que entendemos por qué se produce la discriminación lingüística, quizás se vuelva un tema del cual podamos hablar con una nueva perspectiva, ¿verdad? Bueno, si han estado atentas y atentos, ya tienen claro que existen otro tipo de variedades de castellano. Y ojito, según las y los lingüistas, no existe ningún rasgo de pronunciación, vocabulario o gramática que sea mejor que otro, porque son solo sonidos y no hay un sonido mejor que otro. Suena lógico, ¿verdad? Entonces hay que aplicar este conocimiento en nuestro día a día. Y claro, por supuesto, reflexionar sobre lo último que nos dijeron, sobre si la discriminación lingüística tiene que ver con nuestra percepción de los hablantes de las otras variedades. Este es un tema sobre el que también vamos a profundizar más adelante, seguro lo haremos. Eso es todo por hoy, chicas y chicos. Espero que reflexionemos constantemente